Vamos a la Escritura, vamos a la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 4, versículos 3. Espero concluir todo el resto del 3 al 18, pero quisiera que hiciéramos la lectura. Colosenses capítulo 4, versículos 3 al versículo 6. 3 al 6 de la carta de Pablo a los Colosenses. El tema esfuerzos para la evangelización. Esfuerzos para la evangelización. Colosenses capítulo 4, versículo 3 al 6. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Bien, esfuerzos para la evangelización. Creo que la carta del apóstol Pablo es un testimonio de lo que dominaba la mente del apóstol Pablo. Pablo, desde el principio a fin, es un hombre que, si usted lee la carta con varias veces y con mucho detenimiento, se va a dar cuenta que el apóstol Pablo está saturado del evangelio. Todo lo que hace, lo que dice, lo que piensa, es una respuesta de lo que él cree sobre el evangelio. Todo, absolutamente todo. Él juzga el pensamiento a la luz del evangelio. Él juzga a la iglesia a la luz del evangelio. Él juzga la vida de las personas a la luz del evangelio. Todo, absolutamente todas y cada una de las cosas que hace el apóstol Pablo tienen el sello, tienen la marca del evangelio. Todo, él entiende su confinamiento, él entiende el encarcelamiento como por causa del evangelio. Pide libertad por causa del evangelio. Llama a unirse al trabajo por causa del evangelio. Todo lo que hace este hombre está girando alrededor del evangelio. Esta es una de las metas que la iglesia debe tener. El apóstol Pablo, él quiere que la iglesia esté dominada también por el evangelio, no solamente por la predicación del evangelio, sino su pensamiento dominado por el evangelio. No, para el apóstol Pablo el evangelio no es una tarea, no es una práctica que la iglesia hace de vez en cuando. El apóstol Pablo no está pensando en campañas de evangelización, en campañas evangelísticas. Él no está pensando en actividades de evangelización. Pablo cree que el evangelio se debe encarnar. El evangelio debe ser evidente en cómo piensas, en lo que estudias, en la forma en que trabajas, en cómo llevas tu matrimonio, en cómo te comportas como hijo, cómo eres como empleado, cómo eres como empresario, como maestro, como amo, como patrón. Es decir, todo lo que Pablo está diciendo gira alrededor del evangelio. Comienza con el evangelio diciendo: he escuchado que ustedes han recibido este evangelio, y termina con el evangelio. Ustedes lo han escuchado y deben hacer un esfuerzo porque muchos más escuchen este evangelio. La mente del apóstol Pablo está completamente dominada por el evangelio. Ahora, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la oración y de lo importante que debe ser la oración para nosotros como cristianos. La oración es la manera, es la forma, es el medio en que nos entramos a la presencia de Dios y hablamos con Dios. Y la oración es esencialmente pedir. Oración es pedir. Agradecemos lo que hemos recibido, pero seguimos pidiendo, porque la oración es una expresión de la confianza, de la dependencia que el hombre, que la iglesia, que nosotros como cristianos tenemos en Dios. Alguien dijo con mucha razón: la persona que no ora habla de su capacidad, y la persona que ora habla de la capacidad de Dios en él. Y eso es cierto. La falta de oración habla de mi propia capacidad, de lo que yo soy capaz de hacer en mis propias fuerzas. Pero la oración en mi vida habla de la capacidad de Dios en una persona como yo. Pero el apóstol Pablo no quiere que la iglesia piense que la oración solo funciona para peticiones personales. Debemos pedir por nosotros.
Debemos pedir por nuestras necesidades, pero no debemos olvidarnos que la oración también tiene un fin de evangelización. En el versículo 3, observe lo que el apóstol Pablo dice, orando también al mismo tiempo. Ahora, observe esto. Pablo no está pidiendo oraciones especiales de evangelización, no está pidiendo maratones de oración, no está pidiendo cadenas de oración. Algunas iglesias tienen este tipo de actividades, hacen sus cadenas de oración, sus maratones de oración, sus ayunos por la evangelización, como si la evangelización fuera un punto y aparte, es decir, está mi vida más la evangelización, está mis necesidades y aparte la evangelización. El apóstol Pablo está enseñándonos que el evangelio debe cubrir toda nuestra mente, toda nuestra vida, y que incluso nosotros debemos aprender a ver la vida a la luz de la evangelización. Ahora, la situación que está viviendo nuestro país, ¿de qué nos habla? Esta crisis económica, crisis de salud, crisis política, ¿de qué nos habla? No nos habla de la necesidad de mejores hospitales, aunque es una necesidad en el país. No nos está hablando de la necesidad de mejores políticos, aunque lo es. Nos está hablando de la necesidad de que el evangelio sea extendido en todo nuestro país. Esa es la necesidad. Eso es lo que vería el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no vería una falta, la necesidad de una vacuna para salir de esta pandemia. El apóstol Pablo no vería la necesidad de blindar la economía, aunque es bueno. El apóstol Pablo estaría viendo la ausencia de Cristo en la mente de quienes nos gobiernan y de la mente de muchos gobernados. Y eso hace que sea necesario entender lo que el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia. Ahora observe, orando también al mismo tiempo por nosotros. Pero ¿cuál es la razón por la que Pablo dice, cuando ustedes oren por sus necesidades, cuando ustedes estén orando por lo que necesitan, pidiendo a Dios por la necesidad que tienen, en esa misma oración, oren por nosotros? Está escribiendo el apóstol Pablo. Él está refiriéndose a él y a los compañeros que estaban con él en ese trabajo. Oren por nosotros. Ahora, quiero detenerme aquí. ¿Cuántas veces usted recuerda orar por el trabajo de la extensión del evangelio cuando está usted orando por sus necesidades? Honestamente, muy pocas veces. Porque no vemos el evangelio como una parte esencial de nuestra vida, sino que muchas veces el evangelio lo vemos como algo que forma parte de nuestra vida, pero que no es nuestra vida. Forma parte de nuestra vida, pero no es mi vida. Forma parte de mi vida porque yo sé que cuando me muera me voy a ir al cielo, pero no es parte de mi vida. No lo aplico en la relación con mi esposa, no lo aplico en mi trabajo, no lo aplico en la educación de mis hijos, no lo aplico en mi relación con la sociedad. Es parte de mi vida, pero no es mi vida. Y eso hace que muchas veces cuando oremos solamente por las cosas que consideramos esenciales o importantes en nuestra vida, que puede ser la comida, la salud, el trabajo, el bienestar, alguna necesidad que consideramos importante porque es parte de nuestra vida. Pero la evangelización no la consideramos como, el evangelio y la evangelización no lo consideramos como esencial en nuestra vida. Por eso es que muchas veces, mientras estamos orando por nuestras necesidades, no oramos porque el evangelio crezca. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es decirle a la iglesia que en esas mismas oraciones que ellos están haciendo a Dios y que sin duda alguna están pidiendo cosas importantes, cosas necesarias, no deben dejar de lado lo que sigue siendo importante y es el evangelio. Ahora observe, el apóstol Pablo nos dice, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos saque de la cárcel. Orando también por nosotros para que el Señor nos libre de este sufrimiento. No es eso lo que Pablo está pidiendo. Pablo dice para que nos abra puertas para la palabra. Ahora, vea usted nuevamente, el apóstol Pablo no ve el encarcelamiento como un problema. Él no dice, estoy en la cárcel y estoy sufriendo injustamente. Él ve el encarcelamiento como un problema para la predicación del evangelio.
Ahora, yo quisiera que comprendiéramos esto. Muchas veces vemos en las restricciones que se nos han puesto como un problema para mis actividades. No puedo ir libremente a tal o cual lugar, pero no vemos eso como una restricción. Es decir, lo que nos duele es que ya no podemos hacer nuestra vida cotidiana, pero no nos duele que no evangelicemos. No sé si me está entendiendo. La preocupación de muchas personas con las restricciones es el hecho de que no pueden vivir la vida a la que estaban acostumbrados y no que sea una limitante para hablar del evangelio a otras personas. Pablo nos enseña que la iglesia debe aprender a orar a favor de la evangelización. Oren para que el Señor nos abra puertas para la palabra. Oren para que el Señor nos abra puertas. Hay una petición, oren, y la petición es muy clara, que el Señor nos abra puertas. Es una forma metafórica, abrir puertas, de crear oportunidades. Que el Señor nos dé oportunidades para la predicación de la palabra. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que estar orando? Que la iglesia, y particularmente aquellos que nos dedicamos al trabajo, al servicio de la iglesia de una forma completa, tengamos oportunidades para que en este tiempo la palabra de Dios siga extendiéndose y siga corriendo, no solo a través de las redes sociales, sino a través de persona a persona. Porque quiero repetirle algo, quiero recordarle algo. El poder del evangelio no solamente radica en su mensaje, sino en la vida del mensajero. El evangelio no habría sido tan impactante si desde el cielo un ángel hubiera aparecido y hubiera dicho Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego hubiera aparecido una foto del Hijo y el ángel hubiera dicho, crean en él y van a ser salvos. El impacto del evangelio radicó en el mensajero. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Una iglesia y los mensajeros que no son capaces de sufrir en medio de la gente las cosas que ellos están sufriendo, no es apta para dar un mensaje de misericordia, de bondad y de salvación. No es apta. La iglesia que se introduce en la sociedad y que vive el sufrimiento de la sociedad y que padece con la sociedad para llevarles a la redención, para mostrarles el camino de la salvación, es la iglesia que va a tener un efecto persuasivo en la sociedad a la que está evangelizando, a la que está hablando. El mensaje y la cercanía del mensajero son importantes, son fundamentales en la predicación del evangelio. No es solo entonces usar y abusar de las redes sociales. Algunos dicen, gracias a Dios que el evangelio puede ser predicado a través de las redes sociales. Sí, pero tú no vas a conocer todo lo que es el evangelio a través de las redes sociales, porque evangelio no solamente es decir, Jesús te ama. Evangelio es mostrar la vida de ese amor que se está proclamando, y tú no lo vas a ver a través de las redes sociales. Lo único que podemos ver en algunos casos es a familias en sus devocionales, pero no lo vemos en su vida diaria. Los vemos ahí juntos, cantando, orando juntos y haciendo una lectura de la Biblia y todo muy bonito en ese devocional que comparten y todos en las redes, pero tú no estás viendo cómo esa familia vive. ¿Me está entendiendo? No estás viendo los problemas del día a día, ni ellos saben si la gente que está mirando tiene necesidad económica, si están pasando hambre, si están pasando enfermedad, ni tú que los ves sabes lo que están viviendo realmente. Lo único que ves son unos momentos de devocional. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es un devocional bonito hecho en las redes sociales. La vida cristiana es evidente por la forma en que estamos viviendo en una sociedad confundida y con falta de esperanza, y a la que nosotros somos llamados a hablar del evangelio. Y eso es lo que al apóstol Pablo le está preocupando. A Pablo no le preocupa tanto estar encarcelado, no le preocupa tanto estar en una celda fría, húmeda, en una celda poco higiénica.
a él no le preocupan esas condiciones, a él le preocupa que esas cadenas le impidan hablar a otros del evangelio, que esas cadenas sean un impedimento para que el evangelio sea conocido por otras personas que están en mejores condiciones, pero muertos espiritualmente. Eso es lo que al apóstol Pablo le preocupa. Y la iglesia tiene que aprender a orar. Tenemos que orar a favor de la evangelización, orar por los pastores que están trabajando en el campo, no solamente en las redes sociales. Investigue, si usted pasa tiempo en las redes sociales, investigue las iglesias que están trabajando en el campo, que están ahí con su gente, y ore por esos pastores. Ore por ellos. Ore porque el evangelio siga corriendo, se siga extendiendo. Ore por esa gente que está orando por oportunidades, porque esto no sea una excusa perfecta para justificar nuestra falta de vida en el evangelio, no nuestra falta de evangelización, porque toda nuestra vida debe ser evangélica. Pero si no evangelizamos es porque no hemos entendido el evangelio. En algunas ocasiones, cuando he platicado con algunos de ustedes sobre este tema, les he dicho, la evangelización no es como esas películas cristianas mexicanas donde tenemos al actor que representa a un cristiano donde la persona le dice, oye, la situación está muy crítica, no sé ni qué voy a comer esta semana, y el hermano le sale con, mirad a las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni vuestro Padre las alimenta, ¿no valéis mucho más ustedes que ellas? Y luego de repente la persona le dice, pero no sé qué hacer con nuestros políticos. Sujétense a sus autoridades, porque toda autoridad es dada por Dios, y el que resiste la autoridad... Esa caricatura de cristiano no sirve para nada. La vida cristiana es diferente a ese tipo de caricaturas, de ridiculeces cristianas. La vida cristiana es muy distinta. Es entender la sociedad en la que estás viviendo, es entender las condiciones de la gente, es entender su pensamiento y es saber hablar a esa gente. Cuando Pablo dice que se le abran oportunidades, desde luego que él no está pidiendo que me dejen libre para que ande recitando los versículos de la Biblia que me aprendí de memoria desde mi niñez. Abrir una puerta significa crear una oportunidad donde yo sea capaz de aprovechar esa oportunidad porque entiendo la circunstancia, el momento y sé qué decir. No solamente repito versículos de la Biblia y muchas veces mal aplicados, sino he entendido el pensamiento, he entendido la cultura, he entendido las circunstancias de las personas y sé qué decir. Ahora, observe lo que dice el apóstol Pablo. Para que se abra puerta para la palabra a fin, observe esto, de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Nota usted cuál es el propósito del apóstol Pablo? Oren porque el Señor me abra oportunidades, me dé oportunidades, me abra puertas para que yo sea capaz de dar a conocer el misterio, es decir, para que yo tenga la habilidad, para que yo tenga la capacidad, para que yo sea plenamente capaz de dar a conocer lo que yo sé, pero que en la cultura a la que voy a hablar me es difícil. Recuerden por qué. Los griegos eran politeístas y despreciaban la resurrección. Si Pablo hubiera sido un fanático religioso, solamente hubiera dicho, si ustedes no quieren creer en la resurrección, allá ustedes. Se van a ir al infierno. ¿Qué esfuerzo habría hecho el apóstol Pablo porque esa gente conociera lo que él sabía? Ninguno. Ningún esfuerzo. Pablo sabe que hablar con gente que tiene un trasfondo religioso distinto al tuyo es todo un reto. Hermanos, y esto tendríamos que aprenderlo. Usted no puede hablar con otras personas que tienen un conocimiento de la Biblia distinto al suyo como si estuvieran en el mismo terreno. Tiene que saber cuál es el pensamiento de la persona, cuáles son sus creencias y entonces orar para que Dios le ayude a usted a comunicar lo que para usted es una completa verdad, pero que para la otra persona, por un conocimiento distinto, no lo va a entender. ¿Cuántos cristianos, por ejemplo, ridiculizan la fe del católico romano? Se burlan de la fe de ellos sin tratar de entenderlos.
Se burlan de sus imágenes, los desprecian sin tratar de comprenderlos. Ahora, ¿entiende usted el gran reto, la gran tarea que tenía el apóstol Pablo? Dar a conocer en una sociedad que era griega, que despreciaba la resurrección, que despreciaba, que creía en distintos dioses, los eones, creía en diferentes dioses, y para ellos el Jehová o Yahvé, el Dios de los hebreos, era un Dios malo, porque había creado al ser humano, y el ser humano, teniendo cuerpo humano, era corruptible. Entonces, Yahvé, el Dios hebreo, era un Dios malo. ¿Ve usted los retos que tenía el apóstol Pablo? No solamente era introducirse en la sociedad griega y decir, ¡hey, Cristo los ama! Acéptenlo, ábranle su corazón, hagan esta oración de 4 pasos espirituales y son salvos. Como el cristianismo actual, que ha reducido el cristianismo a ese tipo de pensamiento sin entender cómo piensa la gente y sin tratar de hacer claro el evangelio a esa sociedad a la que se está intentando predicar este evangelio. El apóstol Pablo dice, Colosenses capítulo 4, versículo 3, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Quiero que usted piense por un momento. Hemos hablado acerca del misterio de Cristo en muchas otras oportunidades, en muchas otras predicaciones hemos hablado acerca del misterio de Cristo, que ha sido revelado. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Yo sé que usted lo sabe, pero no quiero ponerle una presión que no puede llevar ahora. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Efesios capítulo 3, versículos 5 y 6. Efesios 3, 5, capítulo 3, versículos 5 y 6. ¿Alguien lo tiene? Que los gentiles son coherederos y miembros del cuerpo de Cristo. Mire qué misterio ha sido revelado. Ahora, piense en todas las implicaciones, y para eso usted debe tener un conocimiento del Antiguo Testamento. Saber que Dios había planeado la introducción de los gentiles al pueblo del pacto, y que lo hizo a través de los pactos. Primero, desde el pacto que Dios hace con Adán y Eva después de la caída, y lo va renovando hasta el nuevo pacto que es establecido e introducido con nuestro Señor Jesucristo. Pero la esencia y la promesa de este pacto es que un día los gentiles serían admitidos en el pueblo de Dios a través de la fe en Jesucristo. Yo quiero que piense usted en esto, porque precisamente esta crisis de salud nos está mostrando que muchas iglesias no conocen el misterio. Mire, creo que debemos predicar en contra del pecado, pero si solamente predicamos en contra del pecado y no hablamos acerca de la salvación provista por Dios en la cruz de Cristo, no hemos entendido el misterio. Si solamente hablamos en contra del pecado, pero no les decimos que Dios ha abierto una puerta para que los gentiles, que antes eran enemigos de Dios, que estaban enemistados con Dios, hoy pueden entrar a la presencia de Dios y hallar gracia y socorro en este tiempo, no hemos entendido el misterio. Si la iglesia solamente si la iglesia solamente está predicando iglesia arrepiéntete, esto es porque estamos mal como iglesia, tenemos que arrepentirnos, no hemos entendido el misterio. No estoy diciendo que la iglesia no deba arrepentirse, pero por favor, la vida del cristiano es una vida de arrepentimiento, hermanos. No es una vida de fechas, que hay fechas para arrepentirnos. Eso fue parte del antiguo pacto.
Eso era parte del antiguo pacto, cuando había la fiesta del Yom Kippur para que el pueblo se arrepintiera. Había ayunos establecidos por Dios y luego culturalmente establecidos para que el pueblo se arrepintiera. Pero si la iglesia piensa que esto es para que hoy se arrepientan y nada más para eso, no han entendido el misterio. La vida cristiana es una vida de arrepentimiento. No pasa ni un día en que el cristiano tenga que estarse arrepintiendo, pero tampoco debería pasar un día para que el creyente deje de predicar el misterio de Cristo, que los gentiles hoy tienen esperanza por Jesucristo. Eso es lo que Pablo está tan emocionado, y es lo que nos debería emocionar. Vemos a tanta gente, no la vemos porque en realidad no vemos tanta gente sufriendo, pero me refiero a tantos enfermos. Pero sí hay gente que está preocupada, gente que no tiene trabajo, gente que la está pasando mal, y nosotros deberíamos ver y decir: esa gente necesita conocer el misterio de Cristo, que no hay razón para que vivan en esa ansiedad, en esa soledad, porque Dios por Cristo los llama al arrepentimiento y al perdón de pecados y a entrar libremente a su presencia y hallar socorro en esos tiempos de angustia para ellos, porque no deben de ser tiempos de angustia para la iglesia. No deben ser tiempos de angustia para nosotros los cristianos. Son tiempos de angustia para ellos. Pero nosotros tendríamos que ver la oportunidad que tenemos, que en estos tiempos de angustia ellos pueden conocer el evangelio que tanta necesidad tienen. ¿Y cuál es el misterio? ¿Y cuál es el evangelio? Que Cristo murió y resucitó para que los que antes estábamos lejos fuéramos hechos cercanos. Por eso es que, hermanos, nuestros cantos hablan de esa bendición. Hace 8 o 15 días cantábamos ese hermoso canto que me gusta mucho, y que dice: ya no hay dolor, ya no hay muerte, no hay... Ustedes se lo saben mejor que yo. Esa es la verdad del evangelio. Y esa es la predicación del evangelio. Es cierto, tenemos que hablar en contra del pecado. Pero una iglesia que se la pasa hablando en contra del pecado, entiéndame, porque incluso usted podrá darse cuenta que Pablo equilibra eso, reprocha el pecado, pero todas sus cartas son en contra del pecado. Lo reprocha, pero sin desestimar ni opacar la gracia de Dios. No lo hace. Pero cuando la iglesia se va por un extremo y solamente dice: esto es juicio y Dios nos está castigando y nos va a seguir castigando, y esto, hermanos, se me hace que esa gente que dice que son evangélicos no se han enterado que Cristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y acercarnos al Padre por pura gracia. Así que Pablo está interesado en esto y él está emocionado. Yo me imagino a Pablo mientras está escribiendo la carta con esos grilletes en sus manos, simplemente desaparecer todo ante su vista, todo ese escenario de un calabozo frío, húmedo, oscuro, y todo eso en medio de la emoción que hay en su corazón, que hay en él, de que se ha liberado de sus prisiones, no porque ese calabozo huele mal por la humedad, no porque no come bien a causa de que las iglesias se han olvidado de él. Él quiere ser libre de esos grilletes para salir y decirle a toda esa gente: ¡hey! Cristo murió para perdonar sus pecados y acercarlos al Padre. No esperen en Roma, no esperen en los emperadores. El verdadero Señor es Jesús. Hay algo que le emociona a Pablo y es gritar esa verdad, es proclamar esa verdad. Observe cómo el apóstol Pablo dice en el verso 4, y que está unido al pensamiento del versículo 3, para que lo manifieste. La palabra manifestar es revelar, dar a conocer, hacer claro, para que lo dé a conocer como debo hablar, para que proclame el evangelio con tal claridad que la gente pueda entender de lo que estoy hablando. Esa debería de ser la meta, primero, de quienes nos ocupamos en el ministerio, pero también debería ser la meta de cada uno de ustedes. Yo no sé a cuántos de ustedes este relajamiento en el trabajo les ha llevado a comprender mejor el evangelio y a comunicarlo mejor. A Pablo lo que le domina es esto.
conocer el Evangelio. Observe ahora cómo él está, entonces, recuerda el tema, esfuerzos para la evangelización. Él dice que debemos orar para que se abran oportunidades, y esto nos enseña dos cosas: que la predicación del Evangelio no depende de la capacidad enteramente de quien evangeliza, sino de Dios que crea oportunidades. Número 2, la predicación del Evangelio es una responsabilidad, y esa responsabilidad implica que yo debo prepararme para hablar mucho mejor el Evangelio. Hay cristianos que después de tantos años de convertidos, en una ocasión hablaba con una persona y me decía: mira, yo no entiendo mucho de lo que tú me estás diciendo, pero yo te voy a decir una cosa. Yo solamente entiendo una cosa. Desde hace no sé cuántos años me decía: yo sé que Jesús me salvó. Qué bueno. Pero si tienes tantos años y no has entendido bien el Evangelio, deberías cuestionarte si realmente crees en Él. Entiendo que eso lo pueda decir una persona recién conversa, recién salva, que lo único que sabe es que Jesús murió por él en la cruz, lo perdonó y lo ha acercado al Padre. Pero si eso lo sigo diciendo después de 30 años de creyente, me temo que no he entendido o no he escuchado correctamente el Evangelio. Hay entonces una responsabilidad. Y observe el verso 5, porque Pablo pasa de lo que deben hacer orando, pidiéndole a Dios, y lo que deben hacer ellos como responsabilidad personal. Ahora, ¿nota usted que aquí tenemos una idea muy clara de lo que significa la vida cristiana? La vida cristiana es colaboración con Dios. Ni Dios hace más de lo que Él en su soberanía se ha dispuesto a hacer, ni espera que nosotros hagamos más de lo que en su soberanía ha determinado que hagamos. Por eso la Escritura dice que nosotros somos ministros de un nuevo pacto y somos colaboradores con Él. Trabajamos junto a Él. Mire qué hermosa descripción de lo que significa la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Dios trabajando contigo para salvar a otros. Dios trabajando contigo para salvar a otros. Desde luego, para salvar a los que Él se ha propuesto salvar, pero usted y yo no sabemos a quiénes Él se ha propuesto salvar. Así que es Dios trabajando contigo para salvar a otros. Versículo 5, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Ahora observe, la evangelización, la tarea de la evangelización no se limita a orar porque los que se dedican a ello lo hagan. La tarea de la evangelización también me involucra a mí, y mi responsabilidad en la evangelización es andar sabiamente para con los de afuera. Esta frase, para con los de afuera, es una forma de referirse a los que no son creyentes. Andar sabiamente para con los de afuera. Versículo 5. Para con los de afuera, redimiendo el tiempo. La palabra redimir implica rescatar o comprar. Y cada vez la idea es de un esfuerzo. Cuando usted quiere comprar algo, hace usted un esfuerzo. Tenga o no tenga, mire, si tiene mucho dinero, el esfuerzo es igual. ¿A qué nos referimos con esfuerzo? Usted va a hacer una pérdida o sufrir una pérdida para conseguir algo. Supongamos, usted tiene 50,000 pesos. Y va usted a comprar un carro. Usted va a sufrir, tiene que hacer un esfuerzo, porque a lo mejor va a ver el dinero y va a decir: ay, es que no lo quiero gastar. Pero el comprar ese carro le va a requerir un esfuerzo, un arrancarse de algo para obtener algo. Pablo está diciendo que el tiempo se redime, se compra. Estamos acostumbrados a vivir sin comprar el tiempo, sin esforzarnos por comprar nuestro tiempo. Pensamos que el tiempo es gratis. No es cierto. No es gratis, porque lo que usted no hizo hoy, no lo podrá hacer mañana. El tiempo que usted perdió hoy, no lo va a recuperar mañana. No estamos acostumbrados a comprar el tiempo, no estamos acostumbrados al esfuerzo, al sacrificio, a la lucha. Queremos tener todo sin sacrificios. Quiero
que el tiempo me rinda, pero no quiero levantarme temprano. Quiero tener oportunidades, pero no quiero buscarlas. Ahora, observe lo que dice Pablo. Rediman el tiempo. Tener la oportunidad de hablar el evangelio con la gente que no es creyente implica comprar tiempo. Es decir, esforzarnos para crear esas oportunidades. ¿Nota usted el equilibrio? Pídanle a Dios que abra puertas, pero ustedes vivan de tal manera que esas puertas se abran. ¿Nota el equilibrio? Y en la mente del apóstol Pablo no hay ninguna contradicción. Por fin, o Dios abre las puertas o yo las tengo que abrir. Si no hay un entendimiento pleno. El hombre fue creado para trabajar junto a Dios. Confío en la soberanía de Dios. Señor, abre puertas para la evangelización, pero yo hago lo que está en mis manos para que esas puertas sean abiertas. ¿Sí me está entendiendo? Compre el tiempo, produzca momentos. Permítame darle un comentario del pastor David Curtis sobre este texto, comportarse con sabiduría. Y David escribe, comportarse con sabiduría significa que están aplicando conscientemente la verdad del evangelio a cada parte de la vida. A medida que vivimos exhortaciones a la familia, nuestra caminata planteará todo tipo de preguntas. Mientras las esposas se someten a los maridos aman, los niños obedecen, los padres no provocan, los empleados obedecen y los amos tratan a sus empleados de manera justa, estamos predicando un sermón sin decir una palabra. Sin embargo, al predicar, se abre la puerta a la palabra. Si tú no educas a tus hijos, ¿quién te va a preguntar, oye, ¿por qué tus hijos son diferentes? A lo más que te van a decir es, oye, eres cristiano y tus hijos son igual que todos. Esa no es una oportunidad para la predicación del evangelio. Si yo como esposo no compro el tiempo, no redimo mi tiempo para tratar bien a mi esposa, nadie me va a decir, ¿por qué tu matrimonio es distinto? Si mi esposa no se esfuerza por comprar ese tiempo y someterse voluntariamente a mí, nadie le va a decir, oye, eres diferente a las demás mujeres. Si como empleado no redimo mi tiempo de manera que me comporte a la altura del evangelio en mi trabajo, ¿quién me va a decir, oye, tu trabajo es distinto al de todos nosotros? Observe lo que dice David Curtis. Mientras vivimos, nuestra manera de vivir justa es una forma de predicar un sermón sin decir una palabra. Sin embargo, al predicar, se abre la puerta a las palabras. Mientras más la gente vea que el evangelio cambió mi familia, mi forma de ser esposo, tu forma de ser esposa, tu forma de ser hijo, tu forma de educar a tus hijos, estás predicando sin palabras, pero eso va a generar preguntas. Y tarde o temprano la gente te va a preguntar, ¿por qué? De lo contrario te van a decir, ¿no qué? ¿No que eres cristiano? Y mira cómo le hablas a tu esposa. Oye, tú eres cristiana, ¿y por qué le hablas así a tu marido? Y en lugar de generar oportunidades, nosotros podemos estar, Señor, ábrenos puertas para abrir el evangelio. ¿Sabe que la iglesia está muy dispuesta a predicar el evangelio a los extraños y no a los propios de casa porque saben que ahí tienen poca respetabilidad? Y es natural, porque no estamos acostumbrados a vivir el evangelio. Para la mayoría del cristianismo influenciado por el pensamiento griego, el cristianismo, el buen cristiano es el que ora, el que ayuna, el que lee su Biblia, el que ahorita hace sus devocionales en casa, y todo eso está bien. Pero si eso no me está enseñando cómo vivir en mi matrimonio, cómo educar a mis hijos, cómo trabajar, cómo llevar un negocio, no estoy leyendo el evangelio.
El apóstol Pablo dice que la iglesia debe redimir el tiempo para crear oportunidades. Generemos oportunidades. Generemos oportunidades. Y esto, hermanos, nos habla de una plena conciencia. Cuando usted quiere generar una oportunidad, mire, por ejemplo, nuestros hermanos que se dedican a la venta, si usted quiere que la gente le compre, ¿qué va a hacer? Va a generar oportunidades, va a mostrar su producto, lo va a poner a la vista. Cuando yo era niño, mi mamá me obligó, hace muchos años atrás, no es cierto, no me obligó, pero déjeme contarlo así. Mi mamá me obligó a tener un puesto de cuentos que me habían comprado y había leído. Y entonces en la puerta de la casa los colgaron y me decían, cuando los vengan a comprar los vendes. Cuando yo veía que alguien se acercaba, ¿qué cree que hacía? Me metía corriendo. Muchas veces como cristianos somos así. Señor, usa mi vida para que otros se salven. No generamos oportunidades. Escondemos la luz bajo el almud, bajo la caja. No generamos oportunidades. Viva de tal manera que la gente vea cómo está usted viviendo. Eso implica, en un aspecto, ser sociables, hermanos. Abra las puertas de su casa. Permita que sus vecinos lleguen a su casa, que vean cómo es su hogar. Que los extraños vean cómo educa usted a sus hijos, cómo trata usted a su esposa. Abra la puerta de sus casas, abran la puerta de sus casas, abran sus vidas a otros. El apóstol Pablo decía estas palabras: nosotros somos un libro abierto que todos pueden leer, que todos pueden leer. Hagamos de nuestras vidas un libro abierto. Permitamos que otros vean nuestra vida, permita que conozcan las relaciones. Hay iglesias incluso, hermanos, donde si hay noviazgos, los noviazgos son escondidos, ¿no? Nada más nadie sabe, o los papás ni dicen nada porque pues ¿cómo va a saber la gente que los noviazgos de los cristianos son diferentes? ¿Sí me está entendiendo? A veces a mí me preguntan, ¿y Carlos salió con su novia? Yo no voy a decir, ay, está orando, está ayunando y por eso ahorita no puede salir. ¿Sí me está entendiendo? No sé, fue un mandadito. Ahorita regresa. Vivimos como si ocultando nuestra vida cuando somos llamados a vivir a la vista de todos porque no tenemos nada que esconder. No tenemos nada que ocultar. Es más, somos llamados a que la gente vea nuestra forma de vida. Usted puede llegar a casa cuando quiera. No me va a encontrar porque siempre andamos fuera, pero usted puede llegar a casa y ver nuestra vida, conocer nuestra vida. He tratado de ser lo más honesto con ustedes en muchos aspectos, en la forma de usar el dinero, en la forma de educar a mis hijos cuando he tenido problemas con ellos, porque el evangelio es así. El evangelio no habla de mi capacidad, de lo bueno, de lo santo que soy yo, de lo perfecto que son mis hijos. El evangelio habla de lo que Dios hace en familias corruptas, corrompidas por el pecado, pero cómo es tan poderoso para hacer de lo necio algo sabio. Eso es el evangelio. Y Pablo está diciendo, recuperen su tiempo, compren su tiempo, hermanos. Compren su tiempo, esfuércense. La mayoría de los cristianos quieren vivir sabiamente. Hermanos, yo me he topado con personas que me han dicho, como que nos hace falta, no en esta iglesia, pero en otros lugares, a veces la gente me dice, hace falta que organicen estudios para matrimonios. No hace falta que organicemos estudios para matrimonios, hace falta que entendamos lo que ya está escrito y lo vivamos. Porque en cada tema de matrimonio se va a decir exactamente lo mismo. Esposo, ama a tu esposa. Esposa, sujétate a tu marido. Pero quisiéramos que una predicación lo solucionara todo.
que una oración lo solucionara todo. No queremos comprar tiempo. Yo no quiero comprar tiempo y redimir ese tiempo, comprarlo, hacer un esfuerzo, apagar el celular, apagar la tele y estar con mi hijo, enseñarlo, disciplinarlo. No quiero comprar ese tiempo. ¿Qué es más fácil? Pastor, ponga las manos sobre mi hijo y órele porque se le metió un espíritu de rebeldía. Eso es más fácil y ese cristianismo crece como la hierba mala. No quiero hacer un esfuerzo y redimir tiempo y estar con mi esposa y hablar de cosas que pueden profundizar nuestro matrimonio. No quiero hacer ese esfuerzo. Quiero que alguien venga y por favor, ayúdenme a orar. No sé qué pasa, me siento alejado de mi esposa. Ayúdenme a orar, por favor. A ver, hermanos, pasen y oren por mí porque Satanás está tocando mi matrimonio. Eso es fascinante, pero es ridículo. Y no es bíblico. Es absurdo. Pablo dice, tienen que esforzarse. Queremos crecer como cristianos. Compren tiempo. Redímanlo. Hagan un esfuerzo. Rediman ese tiempo si realmente quieren que su vida sea una predicación pública del Evangelio. Rediman tiempo. Cómprenlo, esfuércense. Dice el apóstol Pablo. Entonces, debemos andar sabiamente, y andar sabiamente significa hacer un esfuerzo porque la gente de afuera vea mi vida, hacer un esfuerzo. Tengo que hacer un esfuerzo porque la gente que no es cristiana vea mi estilo de vida. Y observe lo que dice en el verso 6, sea vuestra palabra siempre con gracia. Hablen con gracia y sazonada con sal. El apóstol Pablo está usando metáforas que eran muy comunes en el lenguaje y que por ellos podían ser muy entendidas. ¿Qué significa la gracia? La capacidad de ser, de estar al nivel de las personas, de hablar con esperanza y también sazonada con sal. La palabra sazonada con sal habla de virtud, de poder, de capacidad. Ahora, ¿se han dado cuenta que hay personas que hablan muy bonito, pero no producen nada? Lo que Pablo está diciendo es que la gracia y el entendimiento deben estar unidos en una plática. No solamente debo ser templado, cálido, amable al hablar, debo también saber qué decir para argumentar, para convencer. Mire, supongamos, hay un matrimonio que tiene problemas. Entonces, yo me acerco al hermano y le digo, no se preocupe, hermano, todos los matrimonios tenemos problemas. Ay, qué bonito, el pastor me dijo que todos tenemos problemas. ¿Y qué? ¿Cómo va a solucionar su problema? ¿Sí me está entendiendo? Pablo no está diciendo, en el ser amable, no solamente está diciendo, háblense con cariño, es decir, sean amables, hablen con gracia, porque ustedes también, en otro tiempo, fueron pecadores. Pero hablen de manera que el entendimiento de las personas a las que están hablando sea cautivado, sea estimulado, sea ofendido, no en el sentido de agresión, sino de confrontado, que pueda decir, ahora sé lo que puedo hacer, he entendido lo que me está diciendo y sé lo que debo hacer. Si alguien le dice, oye, qué bonito matrimonio tienes, ¿verdad? Es que mi esposo y yo somos bien cariñosos. Y somos como dos terroncitos de azúcar. Ay, qué bonito hablan esas personas. ¿Y qué le dijo? Nada. No le dijo absolutamente nada. Tiene que buscar cuando habla, estimular el entendimiento de la persona, estimular su pensamiento, que llegue a comprender que la razón por la que usted vive de la manera en que vive es por causa del Evangelio, pero un Evangelio bien explicado. No solamente, mira, si tú quieres tener un matrimonio como el mío, haz esta oración y sígueme en esta oración. Señor Jesús, yo sé que soy un pecador y te recibo en mi corazón. Ahora vas a tener un matrimonio como el que yo tengo.
Esas son simplezas. Es un mal entendimiento del Evangelio. No es conocer el Evangelio, hermanos. No es entenderlo. Sino hablar de esa gracia y de ese misterio que ha sido revelado. ¿Quién dijera que el misterio revelado por Cristo sería tan profundo y tan impactante que transforma nuestras vidas? ¿Quién dijera que el saber que ahora por medio de Cristo somos atraídos al Padre y somos acercados al Padre iba a transformar nuestras vidas radicalmente en matrimonio, en la crianza, en el trabajo, en todo lo que hacemos? Pues eso es lo que tenemos que entender, aplicarlo a nuestra vida, reflejarlo a otros y en las oportunidades que se van abriendo, hablarles con claridad del Evangelio. Tenemos que hacer esfuerzos conscientes por la evangelización. Pero, le repito, no por ese Evangelio simple, no por ese Evangelio que no entiende correctamente de qué se trata y que termina en 4 leyes espirituales, en un puente, en el camino de Romanos, sino en la comprensión de todo el plan redentor de Dios revelado en toda la Escritura. Hagamos esfuerzos conscientes por la predicación del Evangelio. En todo tiempo, mucho más en estos momentos en los que es claro que mucha gente necesita escuchar este mensaje tan antiguo. El Señor les bendiga y vamos a concluir con una oración.